Bueno, un cordial saludo para la gente de la Unión. Estamos acá con el propósito de darle continuidad a un tema que dejamos inconcluso en el programa anterior, donde decíamos o nos referíamos más bien a la violencia intrafamiliar y que mencionábamos, entre otras cosas, que la violencia intrafamiliar está tipificada en nuestro ordenamiento jurídico como una conducta contraria a derecho y concretamente se convierte en un delito. Es decir, la violencia intrafamiliar es un delito en Colombia. Y estábamos hablando de la violencia intrafamiliar y estábamos dando algunos ejemplos donde, por ejemplo, donde dicho sea de paso, se resaltaba lo vulnerables que se convertían la mayoría de las veces, o en la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar, las mujeres concretamente, los niños, los adultos mayores. Pero hoy vamos también vamos a terminar de describir ese panorama, ese drama que es la violencia intrafamiliar, porque es eso lo que estábamos diciendo en el programa anterior, que la violencia intrafamiliar es un drama y que aparte de ser un drama, una situación dramática al interior de ese núcleo fundamental de la sociedad que es la familia, también es un delito. Y también mencionábamos que la violencia intrafamiliar la describíamos como todo daño o maltrato que tiene un carácter físico o psicológico, también sexual, económico o patrimonial, producido entre los mismos miembros de la familia, aunque algunos de ellos no convivan bajo el mismo techo. Entonces, y agregábamos que ese drama también es un delito. Recordábamos además en el programa anterior, y que es bueno pues repetirlo porque resulta importante familiarizarnos con este asunto. Entonces recapitulábamos con respecto a que el derecho, ¿qué es el derecho? Entonces decíamos, hombre, el derecho es un conjunto de normas que regulan las conductas de relación. Cómo se relaciona ese núcleo familiar al interior de cada uno de sus hogares, al interior de cada una de sus familias, cómo se están relacionando y cuando esas relaciones se tornan en contravía a lo que dice el ordenamiento jurídico y en este caso a las conductas que están tipificadas como delitos por caer en ese círculo vicioso de la violencia intrafamiliar. Es eso lo que estábamos diciendo pues a manera de recapitulación. También citábamos por ejemplo a un filósofo que goza de mi admiración por la manera en que concibe o conceptualiza la justicia, y él dice: la justicia no es nada distinto que un pacto entre las personas. Un pacto, ¿para qué? Para la convivencia. Tú no me haces daño, yo no te hago daño, yo no pretendo hacerte daño y en consecuencia espero que tú tampoco me hagas daño, y en esa medida podemos entonces concebir lo que es justo. Un orden justo, como dice el preámbulo de la Constitución, un orden justo, como dice el artículo 1 de nuestra Constitución, y es de eso pues que nos hablaba Epicuro. Ahora, los seres humanos, también decíamos, son gregarios, nos relacionamos, somos el fruto de una interacción, y a razón de esa interacción, entonces nacemos, y posterior a eso, ¿a dónde nacemos? Nacemos en el núcleo de un hogar. Es decir, no nacemos, infortunadamente, pues como muchos niños que nacen y abren los ojos en un basurero porque allá los dejaron tirados. No, aquí, gracias a Dios, en términos generales, nacemos al interior de un núcleo social. Es decir, nosotros somos sociales desde el momento mismo de la concepción y somos sociales desde el momento mismo de nuestro nacimiento. Entonces, por eso se dice que somos gregarios, nos relacionamos, y el derecho lo que hace es regular esas relaciones. Entonces, solo que cuando nosotros nos relacionamos debemos tener en cuenta, y eso es importante también mencionarlo, que debemos nosotros entender que mis derechos llegan, así como cuando trazamos un lindero, mis derechos llegan hasta donde empieza el lindero de los demás, hasta donde empiezan los derechos de los demás. Entonces yo no traspaso el lindero de los demás,
yo no abuso de mis derechos, yo no abuso de la confianza, yo no soy irrespetuoso de las diferencias, yo soy un buen ciudadano, un ciudadano ejemplar, y eso significa que yo no tengo la más mínima intención de lesionar los intereses de nadie en particular. Es de eso que se trata, pues, concretamente a lo que me refiero. Ahora bien, estábamos diciendo en la charla anterior que el Ministerio de Justicia, también el Ministerio del Interior y otros organismos han mencionado acerca, pues, de este tema de la violencia intrafamiliar. Entonces yo en la ocasión anterior citaba, por ejemplo, un informe que a nuestro juicio es muy relevante sobre el fenómeno de la violencia intrafamiliar en Colombia, y se cogió como muestra la fecha de 2016 hasta 2023, donde se vislumbran datos sobre los que vale la pena, pues, hacer un alto en el camino. Y decíamos en el programa anterior algo así muy ligero sobre el tema de la violencia intrafamiliar, y señalábamos que infortunadamente las mujeres continuaban siendo las principales víctimas reportadas de ese delito. Incluso el Ministerio de Justicia señalaba unas cifras que a nuestro juicio son alarmantes, porque decía, vea, de toda la violencia intrafamiliar, entendiendo por violencia intrafamiliar los daños que se puedan causar al interior de ese núcleo familiar, quienes más sufren ese daño son las mujeres. El 70%, del 70 al 77% de las personas que son lesionadas o vulneradas o pisoteada la dignidad de ellos al interior de la familia, porque recuérdese que puede ser un daño físico o incluso, pues, psicológico, también económico, también sexual, y así como lo hemos venido diciendo, el del 70 al 77% de los casos registrados en ese periodo lo padecen infortunadamente las mujeres. Y no es que estemos sugiriendo nosotros acá que ese porcentaje debería ser más equilibrado. No, lo que nosotros pretendemos decir es que el porcentaje debería ser cero. Es decir, al interior de nuestras familias no debe haber violencia intrafamiliar, porque ese patrón se va a replicar con el tiempo. Es decir, un niño, una niña, un adolescente que conviva, que crezca en medio de un ambiente lleno de hostilidades, lo más seguro es que va a replicar esas conductas cuando él tenga la oportunidad de compartir una relación de pareja, conformar él en su momento su familia. Y esa es la partecita, pues, que es importante pues recalcar. Entonces también se hablaba el Ministerio de Justicia, pues, en ese informe hacía referencia a que el análisis del delito de violencia intrafamiliar en ese periodo revela un incremento en los casos registrados por la Policía Nacional. Es decir, contrario a lo que todos quisiéramos, el registro de estos casos tiene una tendencia no a la baja, sino cada vez a subir, a incrementarse. Y eso es infortunado, porque uno dice, bueno, y entonces las acciones, las medidas que se están llevando a cabo con fundamento en los programas, en los proyectos institucionales, por ejemplo, como en el caso, pues, del municipio, el municipio de La Unión, entonces uno dice, bueno, ¿qué frutos están arrojando esas acciones, esas medidas para mitigar ese drama que es la violencia intrafamiliar? Ahora, no solo lo que está haciendo, por ejemplo, la administración municipal con respecto al tema de la violencia intrafamiliar, sino también cómo estamos aplicando el ordenamiento jurídico con fundamento en esto, porque lo que mencionábamos también en el programa anterior es que en nuestro ordenamiento jurídico hay una cantidad de enunciados que lo que hacen es fortalecer de alguna manera las sanciones encaminadas a reprimir a quien incurra en esas conductas de violencia intrafamiliar. Es decir, ya no es un juego. Tanto así que, no sé si lo dije en el programa anterior, pero vale la pena recordarlo en este, decir, por ejemplo, que casos como la señora
que siendo agredida por un esposo embriagado al amanecer, entonces llega la policía, cogen al señor que está bastante embriagado, le piden que se deje llevar a la estación de policía y la señora atrás peleando con la policía que para que le suelten el marido. Y entonces la policía le suelta al marido y entonces el marido seguía cogiendo a la señora como si fuera pues un saco de boxeo. Y eso hoy no es permitido por el ordenamiento jurídico. Esas cosas han pasado, siguen pasando infortunadamente, y mucho más infortunado son los porcentajes que revelan cifras muy mínimas con respecto a las quejas, a las denuncias, a la forma de hacer visible el problema. A las personas dicen, hombre, porque muchas personas, muchas familias, y esto también hay que decirlo, muchas familias lo que hacen es vivir de apariencias. Entonces usted los ve en misa, los ve junticos y además comulgando, y en la noche va el tipo, a veces también la señora, también hay que decirlo, que a veces los pegalones no son los hombres, sino también las señoras, y entonces a medianoche se vuelve la casa un zafarrancho. Y esa es la reflexión que tenemos que hacer. ¿Por qué? Pero estamos hablando desde el tema de la denuncia. Es decir, ¿cuándo debo yo denunciar si soy víctima de violencia intrafamiliar? En el momento mismo que ocurra el hecho. El acto que se lleva a cabo en contra de mi dignidad como persona, en el momento mismo que eso se lleva a cabo, tengo que denunciar. Yo no puedo. ¿Y qué está haciendo la gente? ¿O qué dicen las estadísticas? Están diciendo de que revelan, hacen visible la situación cuando no solo ya es insoportable, sino que ya existe una especie de intuición de que lo que sigue es la muerte, y yo no, esta persona cada vez está agrediéndome mucho más fuerte y en cualquier momento lo que va a hacer es quitarme la vida. La forma en que me está agrediendo lo que hace es colocar en riesgo mi propia existencia, y entonces ahí es donde toma dos caminos: o se vuela, se va, o en su defecto denuncia. ¿Por qué? Porque tiene que hacer visible la situación para que se puedan tomar cartas en el asunto, y entonces resulta que a veces es tarde, y esta clase de programas lo que buscan precisamente es que no sea tarde. Es decir, en el momento mismo que ocurre esa situación, en ese mismo momento hay que hacerla visible, de tal manera que, pero es que los trapitos sucios, ¿cómo es que dicen por ahí? Los trapitos sucios se lavan en la casa. Y yo no, esa clase de situaciones hay que resolverla de fondo, precisamente en la inmediatez. ¿Por qué? Porque entonces eso de esa pulga no podemos hacer un caballo. Entonces no podemos dejar que eso crezca, y eso siempre tiende a crecer. ¿Por qué? Porque la persona violenta es como una manera de alimentarse, y entonces sigue haciéndolo, y todo eso desencadena la mayoría de las veces en la muerte de la persona que ha venido siendo agredida. O al contrario, la víctima, por defenderse, termina pues con la vida de su agresor. Y esas son las cosas que hay que evitar. Es decir, si en la relación de pareja no funcionan las cosas, lo que hay es que procurar o resolverlas, tener la disposición de conciliar lo que sea conciliable, o en su defecto terminar esa relación. ¿Por qué? Porque, como dicen por ahí, esa relación se volvió tóxica, esa relación se volvió complicada, esa relación se volvió, es una empresa, porque también hay que concebir así las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja se denominan, si son casados, sociedad conyugal, socios, y si no son casados se llama sociedad patrimonial. ¿Qué significa? Significa que es una empresa, y si en la empresa el porcentaje que cada uno está dando es desproporcional, entonces lo que hay que hacer es, venga hermano, sentémonos y liquidemos esto, porque esto no está funcionando y yo no quiero quebrarme sin traquear. Es de eso que se trata pues el asunto. Ahora, en el mismo informe del Ministerio de Justicia se señala, por ejemplo, que institucionalmente tenemos que mantener de manera permanente un análisis de la evolución de este fenómeno criminal. Es un fenómeno criminal, es un delito. Un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Y tenemos que mantenernos pilosos
cuál es la forma en que está evolucionando, y la forma en que está evolucionando, según este informe del Ministerio de Justicia, es a crecer, está creciendo. El problema cada vez es como una bola de nieve, va creciendo, y lo que tenemos que evitar precisamente es ese tema de que crezca. Y por eso, cuando estamos pendientes o sea, cuando estamos haciendo permanentemente un análisis de la evolución de este fenómeno, que lo define el informe del Ministerio de Justicia como un fenómeno criminal, ¿para qué nos sirve eso? Eso lo que nos sirve es para formular unas políticas públicas dirigidas a la prevención e investigación de este delito. Es decir, nosotros siempre tenemos que estar de acuerdo en que hay que procurar, primero, prevenir estos fenómenos criminales. Hay que buscar la manera de prevenir. ¿Por qué? Porque es que, vuelvo y repito, algunas familias, por ejemplo, el tema de la cultura machista, por ejemplo, no puede justificarse que sea propio de una cultura machista que el tipo llegue agrediendo a su familia, que al tipo lleguen y le pongan una queja de un hijo y sin escuchar al hijo lo maltrate innecesariamente porque otro le dijo cualquier cosa pues del hijo, ¿no? Hay que conversar con la familia, hay que prevenir la violencia, hay que llamarle la atención a los hijos, orientar bien a los hijos, en el caso de los hijos, más que todo cuando son menores, pero lo que hay que evitar a toda costa es violentar a nuestros propios hijos. Es eso, de eso es que nos habla, por ejemplo, la ley, cuando se refiere al tema de la violencia intrafamiliar, y cuando hablo de la ley estoy hablando de la ley 599 de 2000, por ejemplo, que es el Código Penal, o estoy hablando de la misma ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, por ejemplo, que tiene un capítulo pues dedicado precisamente pues a este tema de la violencia. Es decir, cómo un niño violentado lo que se convierte es, por ser sujeto de derechos, en cómo vamos a restablecerle esos derechos. Y si es el caso, por ejemplo, sacar a ese niño de ese núcleo familiar violento, entonces eso se hace. ¿Por qué? Pues porque hay que cumplir lo que dice el ordenamiento jurídico en ese sentido, y es ahí donde todo se vuelve un problema y una crisis para manejar el asunto. El Observatorio de Política Criminal aclara que la violencia intrafamiliar es un delito que, debido a sus características, a menudo presenta subregistros de cifras. Los casos que llegan a ser denunciados suelen surgir en situaciones extremas, que era lo que estábamos diciendo ahorita. ¿Por qué son mínimas las denuncias? Hombre, porque incluso algunas veces lo que hace la gente, diría yo, muchas veces por ignorancia o muchas veces por timoratos, es que tratan de normalizar el asunto. Entonces van normalizando el asunto y entonces no, ya es de común ocurrencia de que no, entonces viene el tipo todo prendido allá, tipo 8 de la noche, y entonces la señora que está conversando aquí con las amigas les dice: mujeres, después hablamos, vea, ya viene aquel tipo, ya pégame. Y entonces van normalizando el asunto, y no se trata de eso. Se trata es de enfrentar con contundencia un tema de estos. ¿Por qué? Porque tenemos que prevenir el asunto, y si no se puede prevenir, pues hay que buscar la forma de solucionar de fondo el asunto. Estas cifras no solo reflejan la necesidad de políticas integrales, dirigidas y diferenciadas, sino también la necesidad de establecer estrategias en los puntos geográficos en los que se concentran el mayor número de reportes por la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene ya un mapa o un mapeo, y entonces, por ejemplo, en el municipio de La Unión, la policía, y esto pues hay que presumirlo, porque hay que presumir la buena fe, de eso nos habla el artículo 83 del Estatuto Superior, dice, hombre, tienen un mapa, y entonces ellos dicen, hombre, aquí en el municipio, en este número de veredas y zona urbana, los focos de violencia intrafamiliar están concentrados más en tal punto o en tal otro, y es allá donde tenemos que concentrar las acciones de prevención para que esto se mitigue, o tenemos que estar allá con frecuencia revisando pues el asunto, tenemos que estar atentos. Hoy existe en La Unión una evidente sensación de inseguridad, y de eso ya he hablado en otras ocasiones. Hay una inseguridad a la berraca,
una inseguridad a la berraca, y esa sensación de inseguridad pone a las personas mucho más prevenidas, pone a las personas mucho más molestas, y eso sumado, por ejemplo, al tema de violencia intrafamiliar, hace que el municipio sea un municipio pues que tengamos que reflexionar sobre el asunto. Y yo, venga, hombre, esto por qué se nos está volviendo tan violento, por qué esas muertes se están volviendo tan frecuentes, por qué incluso muertes de mujeres, y entonces hay que hacer un análisis de fondo. Es decir, y cuando yo hablo de un análisis de fondo, lo que estoy señalando es que institucionalmente no podemos ser reactivos. Es decir, no podemos esperar que pasen las cosas. Pero yo qué voy a saber, qué voy a adivinar, cómo van a suceder las cosas. No, hay acciones preventivas. Por ejemplo, al interior de los consejos de seguridad, lo que hay que buscar la manera es alternativas proactivas. Es decir, yo no puedo esperar a que sucedan las cosas para reaccionar. Entonces, si las muertes que se están dando, por ejemplo, es por armas de fuego, que con toda seguridad son portes ilegales de arma, y entonces uno dice, bueno, y entonces ¿cómo está ese control? ¿Cómo se está regulando ese tema? Y en ese mapa, ¿cómo están focalizando el asunto de tal manera de que el control sea mucho más riguroso? Pero entonces lo que la gente dice, no, lo que pasa es que hay muy poquitos integrantes de la fuerza pública y entonces les queda muy difícil contrarrestar eso. No, lo que tenemos nosotros también que entender es que la ciudadanía tiene mucho que aportar en el asunto. Es decir, hay una situación colaborativa a la que estamos llamados, y por ejemplo muchas veces sin tener que dar el nombre, sin tener que dar las características físicas de una persona, se puede hacer una denuncia, se puede alarmar el asunto. Es decir, hombre, está sucediendo esto. Conozco el caso, por ejemplo, y estos son casos pues ya mucho más extremos, y no estoy sugiriendo que así lo haga la gente. Simplemente son reflexiones, son comentarios, son temas que se tratan porque lo que queremos es mejorar en el asunto. El caso, por ejemplo, de una señora que cada 8 días se enteraba que un señor llegaba a la casa y agredía a la familia. Entonces, a la señora, y entonces los niñitos, los hijos, una niña y un niño se metían, y entonces también llevaban del bulto y los cascaba a todos tres, y entonces ahí sí se acostaba a dormir, y ese volvió cada 8 días cada que se emborrachaba. Y entonces la señora dijo, hombre, yo voy a ayudar a solucionar este problema. Vuelvo y repito, no estoy sugiriendo que así lo haga la gente, pero muchas personas sí lo podrían hacer, incluso de manera pues más discreta. El caso es que esta señora, ¿qué hacía? Esta señora llegaba, llamaba a la Policía Nacional, llegaba la policía, tocaba la puerta que la señora pues le había indicado, y ella al otro lado de la acera se paraba, y entonces cuando el tipo pues en medio de su borrachera abría, veía a la señora allá al frente detrás de la policía, entonces la señora le hacía señitas y le decía, yo fui la que los llamé. Es decir, entonces yo no estoy diciendo que la gente lo deba hacer de ese modo, yo lo que estoy diciendo es que nosotros de manera mancomunada podemos contribuir para que al interior de esta gran familia municipal haya una sana convivencia. Y una manera de contribuir es concentrando todo el interés, toda la voluntad en que si existe este fenómeno de criminalidad, que es la violencia intrafamiliar, no sea al interior de mi hogar. Eso es una manera ya de aportar. Es como el tema de las basuras. Entonces uno ve niños, estudiantes, que por ejemplo, algunos niños, y lo he visto en el municipio de La Unión, a la salida de su colegio o antes de llegar a su jornada escolar, entonces los ve uno comiéndose un mecatico, terminaron, por ejemplo, de comerse una bolsa de papitas, y entonces ellos, una manera de contribuir a la limpieza del municipio es no tirar esa bolsa ahí. Entonces puede que haya sido en el colegio, puede que haya sido en la casa. El caso es que he visto niños que llegan y se meten la basurita en el bolsillo. Yo no estoy diciendo que esta clase de basuras, como la violencia intrafamiliar, las tengamos que meter en el bolsillo. Yo lo que estoy sugiriendo es que el afecto especial que se debe sentir por la familia se traduzca en hechos reales, donde se evite a toda costa el maltrato a los integrantes de nuestra familia. Esa es la reflexión. No se trata de esconder, de camuflar, de vivir de apariencias. No.
De lo que se trata es de reconocernos seres humanos que cometemos errores, pero esto no es un error, la violencia intrafamiliar no es un error, la violencia intrafamiliar es un delito. Y si al interior de tu familia no hay violencia intrafamiliar, ya ese es un enorme aporte para que en el municipio empiece a mitigarse este fenómeno criminal. Es esa la reflexión que estamos haciendo en el día de hoy. Vuelvo a insistir en que la violencia contra las mujeres no es una situación aislada, es el resultado de patrones culturales y sociales que tenemos que empezar a desdibujar. Tanto así, por ejemplo, que el 2 de abril de este año, estamos en el mes de abril, salió la ley 2453 de 2025. La ley 2453 de 2025 habla de otro tipo de violencia. Dice, por ejemplo, el enunciado, pues, el acápite de esta ley dice: Ley 2453 de 2025, por medio del cual se busca prevenir, rechazar, sancionar la violencia contra las mujeres en política y hacer efectivo su derecho a la participación en todos los niveles. Entonces, hay distintas maneras en que, como un lobo cuando se disfraza de oveja, existen esas fórmulas negativas para violentar al otro, para hacerle daño al otro, para perturbar la convivencia del otro, y eso es lo que estamos haciendo visible esta clase de realidades. Y entonces este programa, las pocas personas o las muchas personas que lo vean, hombre, eso está pasando aquí al interior de la familia. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para bailar este trompo en la uña? ¿Cómo vamos a hacer o qué estamos llamados a hacer, más que todos nosotros los que somos adultos, para resolver este asunto, para que este patrón cultural y social no se replique de generación en generación? ¿Cómo hacemos nosotros para atomizar esta conducta al interior de nuestra familia para que nuestros hijos no repliquen esto en un inmediato futuro? ¿Por qué? Porque infortunadamente es así. Se aprenden, pues en apariencia podríamos decir de que aprende más fácil las cosas malas que las buenas. Y entonces esta clase de cosas hay que evitarlas al interior de la familia. Hay que implementar programas con enfoque diferencial y rutas de atención a las mujeres que estén libres, para que estén libres de estereotipos de género y de discriminación. Y por eso también la ley está hablando, pues, de ese tema. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Dice la Constitución en el artículo 5 que goza de toda la protección del Estado. La familia es el primer respondiente, el primer responsable en la educación de sus hijos. Así lo dice el artículo 67 de la Constitución. Es obligación de la familia, la sociedad y el Estado la educación de los hijos. Así lo dice la misma Ley 1098. Es obligación para garantizar los derechos fundamentales de los niños que están contemplados en el artículo 44 constitucional, que son derechos que tienen un carácter prevalente sobre los demás, para garantizar esos derechos, para hacer efectivos esos derechos para nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Quiénes son los responsables? La familia, la sociedad y el Estado. De tal modo que hay un reto enorme. Eso no se trata simplemente de tener hijos, traer hijos al mundo, sino de que hay que asumir la responsabilidad superior que implica criar un muchacho. Y saber aún que ese reto se vuelve mucho más riguroso cuando el niño ya está en la edad escolar y entonces pasa de ese entorno que en términos generales es un entorno protector, la familia. No todas las familias son entornos protectores y por eso estamos hablando de este tema. Y entonces, a partir de ahí, ese entorno protector que la familia, él sale y cruza un puente, y ese puente es el puente de lo social. La familia, la sociedad y el Estado. A lo social cruza el puente. Y entonces, ¿usted por qué cree que los niños lloran cuando los primeros días usted lo lleva de la casa a la escuela? ¿Por qué lloran? Esa es una reflexión que hay que hacer con respecto a ese tema. Y entonces lloran, ¿por qué? Porque te quieren mucho, como mamá, como papá, como tío, como abuela. Sí, pueden llorar por eso, pero también lloran porque es que
esa relación, esa interacción a la que él se va a enfrentar, entonces es una interacción muchas veces hostil. Va a encontrar el niño que le va a querer quitar el fiambre o lo que haya llevado, el mecatico. Va a encontrar allá un niño que de pronto lo quiere agredir y va a encontrar una cantidad de cosas. Se va a mezclar ese pluralismo que hay, que nos compone como sociedad, el pluralismo. Entonces va a encontrar allá una cantidad de situaciones hostiles que el niño no está preparado para manejar. Y muchas veces por eso es que lloran. Entonces, o incluso los mismos adultos que encuentran al interior del colegio, ¿cierto? Empezando por la señora de servicios generales, empezando por el señor que está ahí en la puerta en calidad pues de portero, vigilante, los mismos profesores, los problemas que muchas veces como adultos llevamos a nuestro lugar de trabajo y en este caso a las instituciones educativas o centros educativos rurales. Todo eso tiene unas implicaciones sobre los menores y empezamos ahí a contaminar de alguna manera al niño. Muchas veces ocurre eso. No estoy diciendo pues que esa es la regla general, pero de manera excepcional eso es lo que pasa y esas son las reflexiones que tenemos que hacer. Finalizo diciendo de que existe una cantidad de leyes, ¿cierto? Una cantidad de leyes, la 599, la 575, la 906, la 1098, la 1122, una cantidad de leyes. Es decir, el ordenamiento jurídico, el legislador en su libre configuración legislativa se ha ocupado del tema. ¿Por qué? Porque es que el tema no es cualquier tema. El tema es un delito y tenemos que prevenir ese delito. ¿Y cómo lo hacemos? Empezando por la casa. Vamos a prevenir ese delito. Vamos a prevenir ese delito al interior de nuestras casas, al interior de nuestros hogares. Y ese es, para empezar, el mejor aporte que le podemos hacer a esta gran familia municipal que es el municipio de La Unión. Un municipio que, a pesar del clima y esas cosas, es un municipio cálido, de personas extraordinarias y que en términos generales es, y se sigue diciendo, que es un municipio que donde la gente es buena gente, ¿cierto? Es buena papa, como dicen por ahí. También hay una cantidad de sentencias y todo eso hay que revisarlo, todo eso hoy con las redes se puede revisar. Desde que yo tenga buen criterio, pues yo puedo sacarle utilidad pues a ese tema de las redes. De lo contrario, pues eso lo que hace es envenenarme la cabeza con una cantidad de cosas, pero hay que también sacarle utilidad a las tecnologías de la informática y la comunicación. No podemos seguir alimentando este fenómeno criminal. Tenemos que procurar constantemente y de la mano de Dios una reflexión permanente en torno a la importancia de la sana convivencia al interior de nuestros núcleos familiares. Y eso no sería posible sin involucrar a Dios al interior, no solo de la familia, sino del corazón de cada uno de sus integrantes. Les agradezco mucho por escucharnos. Juan Yalí, para servirles siempre.